Bueno, y continuamos desde nuestra sala Son Media con un invitado muy especial. Nuestro siguiente invitado es Víctor Araujo, gerente de mercado digital para Latinoamérica y el Caribe de Mastercard, que nos va a estar contando un poco sobre las estrategias de atención a las tendencias en redes sociales a través de contenido prefabricado. Víctor, bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo estás? Y hola a todas las personas que nos están viendo desde sus casas. Víctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El escenario es tuyo. Gracias. Bueno, hoy quise hacer un ejercicio un poco diferente frente a Programmatic, y por eso la presentación también tiene ese nombre, ¿no? Hagámoslo personal. Y para ponernos un poco en contexto, quiero ubicarlos como en un periodo de tiempo y era que traten de ubicarse qué estaba pasando en el 2015. Y aquí traje de pronto algunos referentes. En el 2015, este episodio de Star Wars fue el más taquillero de ese año. Ese año también la NASA envió un satélite que estuvo muy cerca a Plutón y fue una noticia internacional. Vimos la fuga del Chapo Guzmán en México. Lean On de Major Lazer fue la canción más escuchada no solamente en el mundo, sino en Colombia. Ya llegando a Colombia, se trató el tema de adopción por parte de parejas del mismo sexo. Paulina Vega se convierte en Miss Universo y es en esta atmósfera o en este escenario en el que por primera vez escuché sobre Programmatic y fue en la voz del CMO de su momento de Bacardí. El CMO en ese momento anunciaba desde Australia que la manera en la que ellos iban a empezar a migrar un poco más hacia un camino más digital era por medio de programática, incluso anticipados, animaba a decir cómo eso iba a impactar a la televisión. Y obviamente en el 2015, para ponerlos también un poco en contexto, yo solamente tenía 3 años de haberme graduado de la universidad, todavía estaba formando un criterio, pero en ese momento encontré un statement, una premisa de Mark Ritson frente a ese anuncio que se ve un poco así y es si Programmatic realmente funciona y conecta los mundos de los medios sociales, digitales y tradicionales, tenemos una solución potencial para lo que aqueja a los especialistas de marketing de todo el mundo. Como les contaba, esto fue 2015. Ahora, 7 años después, ¿cómo se ve esa premisa? Si se fijan que varía ligeramente, ¿no? Y es cuando Programmatic realmente funciona y conecta los mundos de los medios sociales, digitales y tradicionales, tenemos una solución para lo que aqueja a los especialistas en marketing. Eh, y aquí es donde este ligero cambio depende de cómo abordemos Programmatic, ¿no? De cómo la entendamos de alguna u otra manera. Porque creo que a lo largo del día de hoy seguramente escucharán estas tres premisas, ¿no? De que Programmatic se basa en personas, en lugar, en el momento, y en donde la economía de la atención se convierte en ese intangible, ¿no? En donde digamos que la divisa con la que nos pagan los consumidores de alguna u otra manera es por medio de su atención. Sin embargo, a pesar de que esto no cambia de pronto con los años, lo que hacemos es afinar y mejorar ciertos procesos porque en su momento Programmatic parecía de alguna u otra manera como esa promesa para no generar victimarios cuando entregamos nuestros mensajes de mercadeo, sino para generar voluntarios, porque en la medida en la que se podía acercar a la audiencia con temas de precision marketing o de addressability o marketing human base, es decir, tiene muchos nombres, de alguna u otra manera teníamos la posibilidad de entregar esa promesa de manera mucho más efectiva, eficiente y mucho más cercana al consumidor. Y aquí es donde mi charla de pronto varía un poco, no les vengo a hablar desde lo técnico, les vengo a hablar más bien desde cómo podemos evolucionar esa ecuación, ¿no? De programmatic. Entonces, a pesar de que podemos automatizar una compra eficiente, aún debemos crear y conceptualizar y planificar estratégicamente. A pesar de que podemos automatizar con base en un objetivo limitado, aún debemos elegir nuestros propios objetivos. A pesar de que podemos automatizar la creación de contenido, aún tenemos o debemos crear contenido original. A pesar de que podemos automatizar el desempeño según datos, aún debemos aplicar sentido común. Y si se dan cuenta, es un poco como la tecnología entra a resolver esa promesa de eficiencia, pero de alguna u otra manera
el ser humano o las personas que trabajamos, el talento detrás de la ejecución de las estrategias de Programmatic cumple un rol fundamental. Y es este tema de la humanidad, es donde falla la tecnología, cómo desde nuestros roles, ya sea desde las marcas, desde las agencias de medios, creativas, etcétera, le ponemos y llevamos el Programmatic a un siguiente nivel. Y es un poco la reflexión que les quiero dejar hoy. Nuevamente, regresando a personas, lugar, momento, yo creo que con el tiempo hemos visto también que no es solamente llevarle el mensaje a la persona correcta en el lugar indicado, en el momento indicado, sino con el mensaje indicado. Y mensaje indicado muchas veces en Programmatic se entiende por personalización. Hoy los quiero invitar a que lo repensemos de una manera diferente. No es personalización, se trata de hacer esos mensajes de Programmatic personales, cercanos. Al final, esa intimidad que podemos generar entre las marcas y los consumidores es lo que genera esa atención por parte de ellos y esa cercanía en cuanto a lo que les queremos contar o lo que les queremos comunicar. Y ahí digamos que un poco es la premisa, ¿no? Es cómo entregamos esos mensajes de manera anticipada, de manera personal y relevantes para que las personas quieran recibirlos y podamos generar una acción posterior a esto. Y cómo Programmatic nos ayuda de alguna u otra manera a generar esos cambios dentro de los consumidores que queremos abordar. Entonces, vamos a abordar tres conceptos muy amplios. Voy a tratar de ser lo más descriptivo posible. Igual los invito a que los estudien, a que los profundicen, a que busquen más información, porque en el tiempo que tenemos no vamos a alcanzar a profundizar sobre ellos, pero sin duda por lo menos nos darán pie para iniciar una pensada diferente a Programmatic. Entonces, cuando hablamos de estudios de mercado, generalmente es cómo analizamos esas personas, ese user journey, y ahí seguramente las agencias y las compañías tienen diferentes maneras de identificar a esas personas que quieren llegarles con ese mensaje. Y aquí la invitación es que a pesar de que utilizamos herramientas de social listening de pronto para construir estas psicografías, que utilicemos de pronto organizaciones especializadas en investigación o research, etcétera. Hoy mi invitación es a pensar más en Action Research, más allá de esos estudios de mercado. ¿Y qué es el Action Research? Esto es una metodología que inició por allá en los años 40, estuvo muy enfocada en la psicología social y buscaba resolver problemas sociales, entendiendo precisamente a las personas, y que luego en los años 80 y 90 fue trasladada al ámbito empresarial. Esto es como para ponerlos un poco en contexto. Como les comentaba, es una metodología de investigación pensada para resolver problemas sociales, educacionales o problemas reales. Integra a investigadores con practitioners en todas las etapas del proceso de investigación, y esto es clave porque eso lo convierte en un proceso dual, en donde las contribuciones vienen de lado y lado y se hace de manera colaborativa, participativa y de forma activa. Y a pesar de que todo eso suena muy en el aire, veamos un poco cómo el Action Research puede ser una herramienta, una metodología que nos ayuda a mejorar nuestros procesos en Programmatic. Y es el ir más allá del qué. Generalmente cuando estamos o tenemos información sobre las personas, sobre el momento, a veces nos quedamos solo en el qué, ¿no? En el dato de los consumidores hacen esto y nos perdemos un poco el por qué ese consumidor está tomando esas acciones o por qué se está comportando de cierta manera. El Action Research lo que nos permitiría ver o identificar son esos nuevos triggers o crear esas nuevas reglas que permitan optimizar ese performance de las campañas que estamos haciendo. Es decir, cómo también nosotros como profesionales que trabajamos en el área de mercadeo, de alguna u otra manera también no solamente dependemos de la tecnología, sino que nosotros también, como lo veíamos en un par de slides anteriores, insertamos esa parte que tiene que ver con el sentido común, esa parte donde la tecnología se queda un poco corta. Y el segundo proceso donde Action Research puede entrar a ser fundamental dentro del tema de Programmatic es porque, a diferencia de lo que pasa con las investigaciones de mercado, generalmente tomamos una investigación, por ejemplo, como un punto de partida, o tenemos una investigación como un post-mortem, es decir, después de que ocurrió cierta acción o después de que realizamos cierta activación o actividad, analizamos esos resultados en post-mortem. Y lo que pasa en el durante, de alguna u otra manera, se lo dejamos completamente a la tecnología.
el Action Research lo que nos va a permitir es convertir ese proceso en un proceso en espiral y de permanente aprendizaje. Es decir, que todo el tiempo durante el proceso en donde tengamos activo una campaña de programática, podamos tener información e insights que nos permitan optimizar on top de lo que ya está haciendo la tecnología. Entonces, un poco esta es la primera reflexión con la que les quiero dejar el día de hoy, de cómo repensamos, de cómo evolucionamos este modelo de programática y cómo las empresas de tecnología de alguna u otra manera estamos abordando también la evolución de la herramienta. Luego tenemos también un tema de creatividad. Cuando ingresé a Mastercard y en otras compañías en las que he estado, este tema de las agencias creativas y los discursos emocionales se convierte súper relevante y cómo se construyen esos contenidos que tengan esa connotación emocional, porque al final del día aprendemos a través de experiencias y un poco del storytelling que nos cuentan las marcas. Y acá la invitación es dar un paso incluso más allá y cómo empezamos a entender esto que parece venirse a pasos agigantados y es el tema del targeting emocional. Y es entendiendo que el consumidor en muchas ocasiones pues toma decisiones por medio de su emoción en vez de las razones. Y hay un modelo que se llama el BEM, el Behavior, Emotions and Moments, que nos permite de alguna u otra manera también insertar ese conocimiento dentro de nuestras acciones de programática, desde el momento del diseño, la planificación y luego en la ejecución, para efectivamente no solamente tener esas segmentaciones que generalmente construimos, ¿no? Generalmente algunas compañías se quedan en demográficos, otras van un poco más allá y hacen un tema de psicografía, pero adicionalmente hay una capa inferior que también mueve fibras y es súper importante en todo el tema de mercadeo y es esa parte emocional. Entonces, este targeting emocional seguramente va a traer nuevas oportunidades para repensar programática como la entendemos hoy en día. Para que nos hagamos una idea, más o menos hay más de 30 emociones. Generalmente nada más identificamos 4, felicidad, rabia, ira, tristeza, disfrute, pero hay un montón de emociones que podemos capitalizar no solamente desde la construcción del discurso, sino desde el targeting a personas que estén de alguna u otra manera generando algún trigger emocional en el momento en el que la estamos abordando. Y a pesar de que esto sigue siendo una ciencia, digamos, un poco quali en muchos sentidos, generalmente no resuena con anunciantes que de pronto están mucho más acostumbrados a números duros o a data pura y dura. Entonces, es también una invitación como profesionales en cómo repensamos el modelo y cómo de alguna u otra manera también empezamos a generar esos insights, esa información, ese conocimiento y estructurarlo con base a esto que en algunos campos se le conoce como el tema de la economía de los intangibles y cómo empezamos a capitalizar un poco más el tema del targeting emocional. Y aquí hago un big disclaimer porque hay una responsabilidad ética también cuando empecemos o iniciemos ese camino, ¿no? De pensar en un targeting emocional y es esa responsabilidad que tenemos como anunciantes de que aquello que estemos targeteando de esta manera tenga un beneficio real para el consumidor, que realmente sea un tema de servicio, porque hemos visto también cómo esta práctica podría llevarse, digamos, a territorios que no necesariamente son los territorios que deberíamos estar abordando desde el marketing y hay una línea bien delgada entre nuestra responsabilidad ética y aquello que estamos entregando. Y vemos cómo grandes de la tecnología ya han empezado un poco a coquetear con la práctica, ¿no? Hemos visto cómo Spotify ha anunciado el tema de inclusión de publicidad en función de los playlists basados en el estado anímico del playlist o de las canciones que están condensadas allí. eBay también ha empezado un proceso súper interesante en ese sentido. Y no sé si vieron, pero hace un par de años el New York Times, por ejemplo, durante todo un año estuvo recopilando información sobre cómo ciertas emociones eran detonadas en la medida en la que se leía alguno de sus artículos. Y lo interesante es que en su momento, digamos que ellos identificaron 30 emociones dentro de sus artículos, diferentes tipos de segmentos en función de esa emocionalidad y disponibilizaron un inventario de 18 emociones donde los anunciantes tenían la posibilidad de hacer algún tipo de targeting con su audiencia. Y el tercer punto es, generalmente cuando vemos programática, y es algo que también veo en el día a día, es que es abordado mucho desde el marketing directo, ¿no? Y es, generalmente colocamos algo para que genere una acción en tiempo real, más sin embargo, la invitación es cómo evolucionamos eso y lo llevamos también a un marketing de marca.
y en qué se diferencia eso y cómo esto nos abre nuevas oportunidades o nuevos caminos. El marketing de marca está mucho más orientado a la cultura, cómo cambiamos la cultura en el largo plazo, no es cortoplacista en ese sentido. Cómo el marketing de marca también nos permite construir confianza. Hemos visto en diferentes foros, por diferentes tipos de expertos y comprobados por estudios, que la frecuencia de alguna u otra manera nos ayuda a construir esa confianza con el consumidor. Todo este tema que ya hemos estado conversando muy por encima de la economía de la atención de alguna u otra manera, también hace imperante que como anunciantes, como agencias, como marcas, pensemos en la frecuencia como ese baseline para construir esas confianzas con estas audiencias y cómo Programmatic nos puede ayudar a construir esta confianza con ellos. Cómo además utilizamos el Programmatic para que no solamente sea un anuncio y luego un retargeting, sino realmente trascender, cómo podemos contar historias por medio de reglas, por medio de triggers, para contar algo diferente a la audiencia, cómo optimizamos incluso más el second screen, cómo temas de geolocalización también nos ayudan a contar historias diferentes y acá tenemos un reto enorme desde la creatividad para llevar esa creatividad a un siguiente nivel y encontrar y explotar nuevas maneras de acercarnos y conectarnos con el consumidor. Marketing de marca, entendiéndolo también como ese enfoque multidimensional. Y es algo que me gusta conversar con mis equipos de trabajo y es muchas veces embebemos todas las características de una marca en todos los canales, ¿no? Entonces, nuestra comunicación de marca en algunos casos es igual para display, para social, en televisión, en digital billboards, en fin, y desconocemos que la marca, así como nosotros, las personas, somos multidimensionales. Es decir, mi interpretación de una marca puede ser mucho más afín a un territorio tipo un passion point como fútbol, a pesar de que la marca puede que también esté haciendo o explorando música, en fin. Entonces, ¿cómo aprovechamos precisamente Programmatic para vender esa multidimensional, esa marca 3D que nos ayuda a construir esa cercanía y cómo nos ayuda a construir esa credibilidad para volvernos relevantes con los mensajes que pues queremos darles a ellos? El marketing de marca también entendiéndose como esa manera en la que no nos enfocamos solamente en las características de un producto. Cuando vemos muchos casos de éxito, no digo que sea la generalidad para todos, pero muchas veces cuando vemos el tema de cómo se usa programática está muy enfocado en las características. Y cuando hablamos de marketing de marca en Programmatic, deberíamos estar enfocándonos en las emociones que esas características evocan. Y esto abre un nuevo mundo para llegarle a nuestro público de interés. La última es cómo el marketing de marca genera esta postura generativa basada en la posibilidad y no en la escasez. ¿Y esto qué significa? Es un poco cuando identificamos que hay un vacío en el mercado o cuando vemos que hay una oportunidad, generalmente utilizamos programática en algunos casos para hacer un fulfillment o llenar de alguna u otra manera esa expectativa. Pero cuando actuamos de esa manera, a mí me gusta utilizar el ejemplo de que estamos mirando un poco en el retrovisor, en la medida en la que en cualquier momento cualquier otra marca o producto similar puede llegar a ocupar ese espacio con una oferta o un valor diferente. Entonces, ¿cómo realmente generamos posturas que nos ayuden a evolucionar más nuestra presencia como marca para que no pueda ser usurpada o tomada muy rápidamente o no pueda ser ocupada por otro competidor, sino que realmente estemos generando ese valor a nuestras audiencias? Porque en medio de un mundo autoproclamado conectado, nos falta conexión y ahí un poco es la invitación y la reflexión un poco de mi charla el día de hoy, cómo empezamos a agregarle ese toque humano, cómo traemos nuestro expertise, porque vemos que la tecnología sigue evolucionando de maneras impresionantes. Tenemos todos estos nuevos desarrollos de Web 3.0, de NFTs, de metaversos, etcétera. Mas, sin embargo, parece que quienes no estamos evolucionando tan rápidamente, evolucionando con el modelo, somos nosotros. Entonces, la invitación es como colocarle ese tacto humano a esas acciones de programática, entendiéndola como este campo altamente especializado y donde necesitamos definitivamente contar con un talento que tenga las capacidades para poder ejecutar nuestras estrategias de la mejor manera posible. Y con eso cierro un poco mi charla. Muchísimas gracias. Y bueno, creo que tenemos un par de minutos, Andrés,
para hacer preguntas. Bueno, Víctor, muchas gracias. Muy interesante la charla, muy interesante, como esa nueva perspectiva para entender la analítica y la programática que suele ser considerada dentro del mundo de las personas como fría, numérica, algo exacto. Tenemos un par de preguntas que nos llegan desde nuestra audiencia que te quiero compartir. La primera va un poco alineada en ese camino y nos preguntan, ¿qué es mejor a la hora de crear una estrategia? ¿Una creatividad de programática a partir de la analítica o solo desde las emociones y los valores de marca? Yo creo que es una gran pregunta, Andrés, y creo que a quien nos está preguntando en la audiencia, a pesar de que mi approach el día de hoy es basado desde la humanidad, no podemos desconocer la importancia que tiene programática desde los insights y cómo convertimos esa data en historias inaccionables. Y creo que ahí está el punto clave, es decir, no es desconocer la parte numérica y dura de lo que nos provee Analytics, sino es cómo construimos historia con base a esos datos. Y en esa medida ahí es donde tiene que haber una sinergia y un balance entre esa información numérica o dura que estamos recibiendo con cómo esa parte numérica de alguna u otra manera se ve impactada por creatividades que apelen a esa emocionalidad y al momento en el que emocionalmente posiblemente también está la persona. Entonces, no es ni una ni la otra, creo que es un modelo híbrido en donde muchas veces tenemos Programmatic siendo liderada por la agencia de medios, por ejemplo, y desconectada un poco de creatividad. A veces es un tema in-house. Entonces es como realmente generamos sinergias dependiendo de los modelos que cada compañía tenga para generar ese balance entre la data y cómo eso lo transformamos en un insight que pueda generar valor para esa audiencia. Perfecto, claro. Acá la segunda pregunta que tenemos para ir creando este espacio es, tú hablabas de que las estrategias programáticas humanizadas deberían estar enfocadas a una visión más a largo plazo, pero ¿cómo podemos medir una estrategia de marketing que nos exige resultados como marca pensando a largo plazo en un impacto cultural? ¿Cómo podemos reflejar esa cultura en medidas y en objetivos? Sí, y aquí seguramente van a encontrar un dilema casi que filosófico a nivel mundial, ¿no? Y es cuando nos presentan Programmatic, vuelvo y repito, por allá en el 2015 más o menos, uno de los speech de ventas que tenía la herramienta es que es una herramienta de performance, que tienes información en real time, que es accionable, etcétera. Y de alguna u otra manera nos han ido llevando a que siempre tenemos que medir de esa manera y obtener resultados de manera muy específica y muy cortoplacistas. Por eso un poco la invitación acá no es hacer una cosa o la otra, hay que hacer ambas, ¿no? Es decir, así como existen acciones, y voy a colocar un ejemplo que no necesariamente está atado a digital, pero por ejemplo, cuando una marca patrocina un evento deportivo, ¿verdad? Y lo ha hecho durante muchos años, está construyendo ese brand equity y ese brand awareness que difícilmente se puede medir en la medida en la que no vamos a tener una información exacta en el momento, más sin embargo el brand recall que pueda generar la marca o la asociación con el territorio o la asociación con el evento puntual que se está patrocinando, genera ese no es KPI, pero sí esa métrica, ¿no? De cómo podemos construir marcas con un long tail effect, si lo queremos colocar de alguna manera. Entonces ahí un poco es pensando en el largo plazo, pensando en los objetivos específicos que cada marca tenga, es cómo, por ejemplo, puedo utilizar programática para llevar esas narrativas más allá de esa venta de producto o a ese call to action específico y cómo empezamos a engage, a comprometernos con ellas. Y de ahí seguramente salen un set de métricas para reportar una acción en el corto y mediano plazo, pero en el largo plazo lo que deberíamos estar viendo es cómo programática hace parte de un ecosistema mucho más vasto de conexión que tenemos con el consumidor. Entonces, a pesar de que la pregunta, Andrés, está muy enfocada a qué métricas exactas, puntuales, ¿no? Deberían tener las marcas para medir este impacto en el largo plazo. Creo que no tenemos una respuesta hoy en día clara y por eso también un poco es la invitación, es en cómo repensamos nuevamente esas métricas, cómo vamos a medir lo que consideraríamos un picture of success en el largo plazo y cómo entran a nutrir
y cómo programática entra a nutrir ese storytelling y hacerlo mucho más expansivo con diferentes puntos de contacto. Claro. Que también es un poco en ese aspecto en el que las marcas también entran a impactar esa tendencia de el mensaje social, el mensaje de transformación que mencionabas, esa responsabilidad social llevada a un accionable real y no tanto y no se queda en el discurso. Entonces ya nos queda tiempo, creo que alcanzamos a responder una sola pregunta acá, me confirma producción. Nos preguntan, sí, nos preguntan acá, ¿cómo podemos, aprovechando ese último ejemplo en el que nos diste, cómo podemos aprovechar el proceso de las marcas dentro de este nuevo fenómeno del metaverso y de esa inclusión de un universo virtual en el que las marcas están teniendo cada vez más participación? Yo ahí tengo una visión muy particular, Andrés, y es el metaverso de alguna u otra manera se empieza a convertir en una extensión de espacios para tener o conectar con nuestros consumidores, ¿no? Es decir, no, mi invitación sería que no miremos el metaverso como una acción aislada o como algo puntual, sino como el metaverso entra a nutrir nuestras estrategias de mercadeo en general. Y ahí la recomendación es, hay un montón de hype, hay un montón de emoción alrededor del tema, pero la invitación es cómo podemos activar el metaverso de una manera que tenga un propósito. Porque lo que sí hemos visto mucho es, por ejemplo, estos Bored Apes que valen millones de dólares y a veces nos perdemos como, bueno, ¿y esto qué? ¿Esto por qué? ¿Cómo funciona? ¿Por qué cuestan tanto, no? O vemos activaciones en Roblox, en Decentraland, de marcas, ¿no? Incursionando en este nuevo territorio, en este nuevo mundo, pero lo que le hace falta un poco es cuál es el propósito detrás. Por ponerles un ejemplo, cómo el metaverso nos ayuda a conectar con ese consumidor de una manera diferente, no solamente de los lugares en los que socializamos, que digamos como las marcas están orientando un poco más su discurso hoy en día, sino también cómo el metaverso entra a transformar la manera en la que trabajamos en esos espacios donde trabajamos y cómo el metaverso también entra a transformar la manera en la que seguramente empezaremos a adquirir nuevos productos y servicios. Entonces, cuando tenemos esos tres componentes, lo clave es que según el propósito de cada una de las marcas es cómo lo activamos de una manera que no sea por el momento, sino que haya una acción detrás, que haya un valor detrás, que haya una razón detrás del por qué la marca está participando de ese espacio y el cómo está participando de ese espacio. Igual a la persona que preguntó, Andrés, si quiere profundizar más en temas de metaversos, NFTs, Web 3.0, ahí creo que en pantalla había quedado mi LinkedIn. Si me quieren escribir por privado, pues muy bienvenido, porque la verdad es un tema bastante amplio para abordar en unos cuantos minutos. Pero esa es un poco la invitación, ¿no? A utilizar el metaverso como una extensión de las marcas y hacerlo de una manera que tenga un propósito claro para la audiencia a la que queremos llegar. Listo, perfecto. Víctor, muchas gracias también por introducirnos un poco a este lado más humano de la programática. Nos vemos esta tarde, que les cuento a toda nuestra audiencia. Víctor va a ser una de las personas que nos va a estar acompañando en nuestro conversatorio de cierre del evento. Entonces, Víctor, muchas gracias por este espacio y nos vemos esta tarde. A ustedes, nos vemos más tarde.